Lunes de la segunda semana de Pascua, este tiempo tan especial, el de cincuentena pascual, que va de la resurrección hasta Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, y al día 40, la ascensión del Señor, cuando Él se eleva al cielo. Y en este periodo de gran alegría que la Iglesia celebra, la presencia viva del resucitado, que todavía compartía con ellos, que estaba, ¿no?, y está en medio nuestro, la Iglesia está en un periodo de alegría, como digo, en el cual no se sugiere hacer penitencia, y el cirio pascual, que representa al Cristo vivo, permanece, ustedes van a ver, con la llamita prendida durante todo el periodo de la cincuentena pascual, durante la celebración litúrgica. Bueno, vamos a meditar lo que la palabra de Dios tiene para hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 23 al 31. Una vez que Pedro y Juan fueron puestos en libertad, regresaron a donde estaban sus hermanos y les contaron todo lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oírlos, todos levantaron la voz y oraron a Dios unánimemente. Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, pusiste estas palabras en labios de nuestro padre David, tu servidor, cuando dijo: ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos? Hacen vanos proyectos. Los reyes de la tierra se rebelaron y los príncipes se aliaron contra el Señor y contra su ungido. Porque realmente se aliaron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con las naciones paganas y los pueblos de Israel, contra tu santo servidor Jesús, a quien tú has ungido. Así ellos cumplieron todo lo que tu poder y tu sabiduría había determinado de antemano. Ahora, Señor, mira sus amenazas y permite a tus servidores anunciar tu palabra con libertad. Extiende tu mano para que se realicen curaciones, signos y prodigios en el nombre de tu santo servidor Jesús. Cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y anunciaban decididamente la palabra de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 2 responde a la lectura. Felices los que se refugian en ti, Señor. Felices los que se refugian en ti, Señor. Porque se amotinan las naciones y los pueblos hacen vanos proyectos. Los reyes de la tierra se sublevan y los príncipes conspiran contra el Señor y contra su ungido. Rompamos sus coyundas, rompamos sus ataduras, librémonos de su yugo. El que reina en el cielo se sonríe, el Señor se burla de ellos. Luego los increpa airadamente y los aterra con su furor. Yo mismo establecí a mi rey en Sión, mi santa montaña. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia y como propiedad los confines de la tierra. Los quebrarás con un cetro de hierro, los destrozarás como un vaso de arcilla. Felices los que se refugian en ti, Señor. Felices los que se refugian en ti, Señor. El salmo entero en YouTube, en la sección de Shorts, quienes los quieran cantado. Y ahora meditamos el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 1 al 8, y dice así: había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo,
que era uno de los notables entre los judíos. Fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere. Tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y vemos cómo en estas lecturas, si recordamos, Pedro y Juan habían sido apresados después de curar al tullido que estaba en la puerta, ¿se acuerdan? Pidiendo limosna, y que de un brinco salta, puede caminar y alababa a Dios y no se separaba de Pedro y de Juan. Entonces todo el pueblo era evidente el milagro que se había producido en el nombre de Jesús. Y los apóstoles Pedro y Juan son apresados, llevados ante los ancianos, los escribas, los sumos sacerdotes, y los interrogan y les dicen: ¿en el nombre de quién? Y ellos le dicen: en el nombre del Señor Jesús. Entonces, por temor a la gente, porque era evidente el milagro que se había producido, no encontraron qué otra cosa hacerles, y en realidad lo único que hicieron fue amenazarlos fuertemente que nunca más prediquen en el nombre del Señor Jesús. Y en ese momento los apóstoles le dicen, ¿no? Ustedes juzguen, nosotros tenemos que obedecerles a ustedes o a Dios. ¿A ustedes antes que a Dios? Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Eso le dicen Pedro y Juan, ¿no? Incluso dice que estas personas que conocían que Pedro y Juan eran personas poco cultas, ¿no? Quedaban maravillados de ver la firmeza con la que defendían la fe y hasta la forma de hablar. Y por eso es que ellos van a reunirse al salir de allí con el resto de la iglesia naciente, los primeros seguidores de Jesús, y al contar las amenazas que habían recibido, se ponen a orar. ¿Y qué produce la oración confiada en Dios? Cuando ellos le dicen: muestra tus signos, haz prodigios, que podamos predicar con libertad. Dicen que el lugar tembló, el lugar tembló. La oración confiada, Jesús, en ti confío, que hemos celebrado la Divina Misericordia ayer domingo. La oración confiada arrebata las gracias de Dios. Quedaron llenos del Espíritu Santo y decididamente anunciaban la palabra de Dios, nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y fíjense cómo ellos traen a colación, ¿no? Y le hacen acordar a Dios en la oración. Les dicen: David realmente hablaba bien cuando decían: ¿por qué se amotinan las naciones? Tú pusiste esas palabras en labios de David. David es el que hace el salmo, y efectivamente el salmo repite lo que ellos dijeron en la oración, ¿no? ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso?
hacen vanos proyectos. Los reyes de la tierra se sublevan y los príncipes conspiran contra el Señor y contra su ungido. Rompamos sus ataduras, librémonos de su yugo. No muy distinto estamos viviendo en el día de hoy, ¿no? Persecuciones de otra manera, quizás hay todavía países donde la persecución es encarnizada, la persecución religiosa de muerte, de poner en cárcel, lo vemos, pero en los países donde ese tipo de persecución no está, está la otra persecución, la persecución de aislarnos, de segregarnos, de rotularnos, fanáticos. La religión ya está pasada de moda, es una tradición, y no. Nuestra fe no es una tradición, nuestra fe es un modo de vida. De hecho, a los primeros cristianos les llamaban los seguidores del camino, así los llamaban. Recibieron el nombre de cristianos mucho después en Antioquía, pero antes se los llamaba así. Ahí vienen los seguidores del camino. Es decir, nuestra fe se plasma en obras. Nuestra fe, como dice Santiago, muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te mostraré mi fe. Nuestra fe es un modo de vivir totalmente en todas partes. La persona, el cristiano, es el mismo dentro del templo, afuera del templo, en sus vínculos familiares, como en sus vínculos laborales, en sus vínculos de amistades. El cristiano es auténtico. El seguidor de Cristo es la misma persona siempre y en todas partes está buscando llevar esa luz del Señor, lleno del Espíritu Santo recibido en el bautismo, y que después en la confirmación se nos reafirma la fortaleza para ser testigos de Cristo en el mundo. Ahí está la clave, ser testigos de Cristo en el mundo. Y fíjense cómo el mundo hoy, como dice el Salmo, como decía David, ¿no?, conspira contra el Señor. Los reyes planean un fracaso, están sacando un montón de leyes y cosas que van en contra de la fe, y lo que dicen es: sacudamos su yugo. El yugo en la época de Jesús significaba las enseñanzas. Yugo no era la carga, ¿no? El yugo de alguien que enseñaba eran sus enseñanzas. El cúmulo de enseñanzas se llamaba yugo. Dice: rompamos sus ataduras, librémonos de su yugo. ¿Qué dice el mundo hoy? No mandamientos, libertad, libertinaje. Y el libertinaje no es sino otra forma de esclavitud, porque se cae en la esclavitud de los vicios y del pecado que lleva a la muerte. Por eso Jesús le dice a Nicodemo: a menos que se renazca del agua y del Espíritu, no se puede entrar en el reino de los cielos. Y renacemos del agua y del Espíritu. De su costado salió sangre y agua, la sangre que nos redime y el agua que nos purifica en el bautismo. Nos hace renacer a la vida de la gracia el bautismo, nos hace hijos de Dios y nos restaura en nuestra dignidad perdida, nos abre las puertas del paraíso. Por eso es renacer del agua y del Espíritu. Y por eso es tan importante que nosotros bauticemos aún a los niños. Muchos dicen: ¿y por qué si no tiene conciencia? Pero es que nadie, cuando nace un niño, como escuchaba un día en la EWTN, este canal católico religioso, nadie cuando nace un niño se pone a cuestionar si le va a dar la ciudadanía del país donde nace. No lo cuestiona, se la da. No espera que sea adulto para que elija ser ciudadano de ese país. ¿No es así? Lo mismo si queremos que sean ciudadanos del cielo. Dice el Señor a Nicodemo: te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y dice: lo que es de la carne es carne, y lo que nace de la carne, es carne. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. El niño cuando nace es una criatura de Dios, pero no ha recibido el Espíritu Santo. El Espíritu que nos hace hijos adoptivos y que nos hace poder entrar en el reino de los cielos. Renacer del agua, el agua que nos purifica, y del Espíritu, porque el Espíritu Santo viene para llenarnos de fuerzas y al invadir nuestro interior nos hace
estallar de alegría al punto de tener esa necesidad de ir a comunicarlo a los demás. El que ve las maravillas de Dios, las comunica, porque hay algo adentro que lo mueve. Por eso dice el Señor, como el viento sopla y no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es aquel que ha nacido del Espíritu. Se deja llevar del Espíritu de Dios en todo aspecto de su vida. Pidamos esta gracia al Señor, que en este tiempo pascual en el que estamos disfrutando, si se quiere, de la presencia viva del resucitado en medio nuestro, como la iglesia naciente, nos fortalezcamos en la oración, esa oración confiada que hace temblar el lugar, porque Dios siempre nos escucha. Y cuando confiamos y estamos en momentos de turbación y necesitamos su gracia, su ayuda, viene en ayuda nuestra. Estemos unidos a los sacramentos. Siempre lo digo, el sacramento de la confesión y reconciliación con cierta periodicidad, aunque no haya pecados graves, nos libera. No hay mejor exorcismo que confesarse. Y recepción de la Sagrada Comunión, cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús. Pan que ceba leones contra el pecado, contra las maquinaciones del mundo, estas cosas, ¿no?, que se sublevan, dice, y tratan de romper las enseñanzas del Señor. Este mundo que, llevado por una vorágine de corriente que no sabe ni a dónde va, corre al precipicio alejado de Dios. No caigamos en la trampa. No dejemos que los medios de comunicación nos aturdan. Démosle espacio a la oración en nuestra vida. Todos los días, un ratito para estar con el Señor. Para decirle, Señor, te amo. Gracias por lo que me diste hoy. Lo mismo al comenzar en la mañana. Señor, te encomiendo mi jornada. Él está con nosotros. Y hacer las cosas con Dios, desde Dios, para Dios y por Dios, no es cosa menor. Vamos a notar la diferencia. San Pablo en una de sus cartas dice, no emprendan nada a título personal, dejemos que el Espíritu Santo, que habita en nosotros por el bautismo, que hemos recibido una confirmación también para ser fuertes en el servicio de dar testimonio de Cristo, hasta la sangre, si es necesario. El que se encuentra con Cristo da un vuelco de 180 grados, 360 y más. Porque encontrarse con el resucitado es ser una criatura nueva. Por eso San Pablo dice, dejen el hombre viejo y revístanse de Cristo. Cuando nos bautizamos, nacemos del agua y del Espíritu, nos revestimos de Cristo, nuevas criaturas. Oremos al Señor para que podamos ser fieles a Él como seguidores, hijos del Padre en el Hijo, y poder así llevarlo a Él para que otros también lo puedan conocer y puedan salvar sus almas. Porque la vida con Cristo es una vida de libertad. Los mandamientos llevan a la verdadera libertad, porque nos quitan de la esclavitud del pecado y de la muerte. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sea alabado Jesucristo. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Él ha resucitado y está entre nosotros. Amén.